economista Pablo Lucio Paredes, quien ya se encuentra con nosotros para abordar esta segunda entrevista en el Diálogo de la Mañana. Economista, buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un abrazo a todos. Ustedes hablan de la movilidad en Guayaquil, pero bueno, en Quito es bastante peor, así que no se preocupen. Ah, sí, no le creo. Por ahí se pelea la movilidad. Por eso, es que empezamos con la movilidad, porque justo vamos a hablar de la parte económica con el economista Pablo Lucio Paredes. El tránsito se mueve reducidamente en Guayaquil y ni se diga en Quito. ¿Cómo se mueve la economía? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo estamos? Porque la verdad es que estamos concentrados en otros temas que ya ni siquiera le hemos perdido la visión al tema económico. Sí, bueno, no hay que perderle la visión porque la vida diaria de la gente se da en base a la economía, a tener un empleo, tener ingresos, las empresas poder vender más o poder vender menos. Y la economía ecuatoriana pues se ha venido después de la pandemia, se ha venido moviendo a un cierto ritmo que yo le llamaría un ritmo medianito, ¿no? Es mejor que en algunos otros países, pero es menos de lo que el Ecuador necesitaría para generar más empleo, más ingresos, etcétera. Entonces les podríamos calificar como una situación medianita y que mirando de aquí iba a decir al próximo gobierno, no, al siguiente gobierno, porque en realidad tendremos un nuevo gobierno en noviembre, y luego en mayo del 2025 tendremos otro nuevo gobierno que puede ser eventualmente el mismo, porque hay la posibilidad de la reelección, pero vamos a estar en campaña electoral y las campañas electorales generan muchísima incertidumbre, lo cual es complicado para la economía, ¿no? Entonces, como vamos a tener un año 4 meses, luego hablaremos del tema de los decretos, de las leyes que tienen ahí propuestos vía decreto el actual Ejecutivo. Me gustaría hablarlo luego, ya que usted ha topado el tema de que tenemos un año 4 meses. Entonces, el nuevo gobierno que venga, hacia dónde debe centrar su visión para poder, obviamente, pues comenzar a recuperar el movimiento económico que teníamos por allá por el 2019. Bueno, primero yo te diría que razonablemente ya hemos vuelto al nivel del año 2019, más o menos, ¿no? Pero no para los desempleados, que todavía hay un gran Pero número como ahí. han pasado 4 años desde el 2019, entonces no deberíamos de estar al nivel del 2019, sino que deberíamos de estar mejor que en el 2019. Pero bueno, hubo obviamente la pandemia al medio y todos esos problemas. Por eso te digo, el tema del Ecuador es que estamos a un ritmo medianito. Eso creo que es la expresión ¿hacia dónde nos concentramos más en correcta. este tiempo? ¿Qué debería ser el próximo gobierno que tendrá 15 meses? Bueno, yo creo que lo primero es no alocarse en el sentido de querer hacer las cosas simplemente para que le reelijan, ¿no? Todos sabemos que los gobiernos que quieren como obsesión reelegirse son muy peligrosos porque se gastan el dinero que no tienen, se endeudan más allá de lo razonable, hacen mil cosas mal simplemente para que la gente esté temporalmente contenta y poder ganar la reelección, digamos, de aquí a un año y medio. Entonces es una primera tentación que hay que evitar, ¿no? Alocarse para la reelección. Luego yo creo que el gobierno debe, va a haber el tema del fenómeno del niño, aparentemente, desgraciadamente, entonces obviamente cualquiera que sea el gobierno tiene que enfrentar eso. Luego hay el tema obvio de la inseguridad, que yo no sé cómo se enfrenta la inseguridad, es un tema de especialistas, yo no sé, pero en todo caso el gobierno tendrá que hacer esfuerzos para que de aquí a un año y medio el tema de la inseguridad no se haya desaparecido, pero haya mejorado. Me parece que el gobierno debería tomar un tema clave como la salud y hacer todo lo necesario para que el sistema de salud funcione bien, que los hospitales y los centros de salud estén abastecidos, que la gente que vaya se le atienda bien, que si hay un sistema de citas que funcione decentemente, seguir con el tema de la desnutrición infantil, que es un tema muy grave en el Ecuador. En fin, digamos, hay todo un paquete ligado a la salud que me parece que debería hacerse. Y luego hay todo otro paquete que yo diría es el tema de carreteras, que debería hacerse algo, es decir, mantenimiento de carreteras, etcétera, que algunas las podrá hacer el gobierno, otras deberían hacerse a través de peajes, a través de concesiones, que han funcionado bastante bien en el Ecuador. Luego otro tema es que hay que continuar con las negociaciones y, digamos, con la implementación de los tratados de comercio que se han venido
que se han venido haciendo. Entonces yo te diría que se han venido negociando, yo te diría que si se logra en 15 meses mejorar la seguridad, atacar, digamos, de manera integral el tema salud, atacar el tema mantenimiento de carreteras y empujar los tratados de comercio, ya sería una acción bastante razonable de 15 meses de gobierno. Quedarían muchas cosas por hacer en el Ecuador, pero digamos, en esos 15 meses me parecería algo razonable. O sea, hay que dar realmente pues agilidad a ese tipo de frentes que ya lo hemos venido aquí señalando, definitivamente hay que preocuparse por eso. Claro, pero hoy en día el Ejecutivo está atado de manos, o sea, mejor dicho, está viabilizando el tema de llevar algunas leyes por vía decreto. Así que Lorena Vázquez tiene importantes preguntas en ese tema de cuál es definitivamente el rol que juega la Corte Constitucional en estos decretos que estaría pues expidiendo el Ejecutivo. ¿Cómo le va? Muy buenos días, economista. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Justamente estamos hablando de este decreto de ley orgánica reformatoria para la atracción de inversiones para el desarrollo productivo que vía decreto obviamente se firmó con la finalidad, según el presidente de la República, es de tener más competitividad, el tema de tecnología, el tema, mover el tema económico, como se dice. ¿Usted cuál es su opinión al respecto? ¿Se está haciendo las cosas bien? ¿Realmente este decreto es para viabilizar la parte económica de un país que se encuentra actualmente en el limbo político, por obviamente no saber qué va a pasar en las próximas elecciones, en la siguiente elección? Sí, mira, yo creo que ninguna ley en general está hecha para que dé resultados el día de mañana. Entonces uno dice, esta ley va a cambiar la economía inmediatamente. No están hechos para, no deberían estar hechos en ese sentido las leyes. Las leyes deberían estar hechas en el sentido de decir, a ver, esto para los próximos años, para el futuro del Ecuador, ¿es sano o no es sano? ¿Es bueno o no es bueno? Entonces no hay que pensarlo, digamos, en el contexto electoral, sino si es bueno o no es bueno para el desarrollo futuro del Ecuador, ¿no? Y entonces las dos leyes que se han enviado, la una es la reforma tributaria, la otra es la que también tiene que ver con el mismo tema, que es el tema de zonas francas, estímulo a las inversiones, que básicamente son temas de orden administrativo y de orden tributario, es decir, te doy ventajas si es que inviertes en las zonas francas y una serie de cosas, ¿no? Creo que ambas leyes son sensatas. No creo que cambien la vida, dramáticamente la vida del Ecuador en el futuro, pero ambas son sensatas porque tratan de rebajar impuestos, tratan de dar ciertas ventajas para invertir, etcétera. Entonces yo te diría que son sensatas, esa es la palabra, no son nada del otro mundo, pero son sensatas a pesar de que a mí en un mundo más ideal, digamos así entre comillas, me gustaría que haya una reforma tributaria radical donde realmente los impuestos no se les haga pequeños cambios, sino los impuestos cambien radicalmente. Como por ejemplo, el pagar hasta el 37% de impuesto en el impuesto a la renta personal, hasta el 37% me parece que no tiene sentido. El 25% para las empresas me parece altísimo. Pero bueno, ese es otro tema de lo que debería ser una reforma tributaria ideal en el Ecuador. Pero digamos, estas dos que se han planteado son razonables, son sensatas, tienen alguna utilidad, pero tampoco pensemos que eso va a cambiar radicalmente el futuro del Ecuador. Y bueno, en este momento están en la Corte Constitucional. Es comprensible que la Corte se tome su tiempo. Tampoco uno puede decir, mira, porque yo solo tengo 6 meses de gobierno, entonces la Corte tiene que moverse a 100 por hora. No hay ninguna razón de eso, pero sí tiene que moverse la Corte. Tampoco la Corte puede decir, bueno, yo me tomo el tiempo que quiera. No, tiene que hacer su trabajo y tiene que emitir un juicio en plazos razonables. Yo te diría que probablemente 1 mes es un plazo razonable. 2 o 3 meses no me parece razonable, ¿no? Son sensatas, pero no prioritarias, según usted, Pablo Lucio Paredes, economista. ¿Cómo hubiese sido el manejo en el caso de que usted, desde la parte económica, desde la visión macro, desde la visión país, cómo hubiese sido el decreto, si se le da esta oportunidad, si se le da esta carta de poner un decreto en la parte económica a nivel país, cuál hubiese sido? Usted habla del tema tributario, modificarlo de una forma drástica, pero en sí, ¿cuál hubiese sido en este caso su propuesta? A ver, primero hay que hacerse una pregunta, ¿no? Si es que a mí me dan chance, a ti, a mí, a quien sea, nos dan chance de hacer decretos ley sin tener que pasar por la Asamblea.
Yo no estoy seguro si es un momento en el cual tú sensatamente puedes hacer así unas transformaciones del otro mundo, ¿no? Porque yo creo que la verdad, los cambios importantes se los tiene que hacer en base a discusiones, a consensos, a llegar a acuerdos, porque si no, si tú te lanzas a hacer la reforma así drástica que a ti te parece, lo más probable es que vienen los siguientes 3 meses después, 6 meses después, 1 año después, y te echan atrás las cosas porque dicen, no, esto es lo que tú querías, pero eso no es lo que le conviene al Ecuador, nunca lo hemos discutido. Entonces a mí me parece que las cosas importantes, aunque tomen más tiempo, hay que discutirlas a profundidad. Por ejemplo, el tema tributario, por ejemplo, el tema laboral, por ejemplo, el tema de la seguridad social y otros temas que hay. Entonces, en ese sentido, me parece que ningún gobierno en estas circunstancias debería hacer la reforma, ¿no?, drástica sobre las cosas, porque no es lo correcto frente a la sociedad. Pero en todo caso, si es que dijeran, a ver, ¿qué haría usted? Yo bajaría los impuestos en el Ecuador a un máximo del 15 o el 20%. Actualmente, como te digo, el máximo es el 37% para las personas, para las empresas desde el 25%. Yo bajaría drásticamente hacia niveles de un 15, un 20% máximo, simplificaría el sistema, dejaría de lado esta idea que justamente hay en la ley de incentivos, que si tú estás en la zona franca, entonces yo te doy una ventaja, y si no estás en la zona franca no te doy la ventaja, y si tú haces tal cosa te doy la ventaja, pero si estás en otra actividad no te doy. No, yo tengo un principio tributario que a mí me parece fundamental, que es: los impuestos deberían ser razonables para todos, en toda circunstancia y en todo momento. Es decir, todos deberían tener impuestos bajos, razonables, sin tener una ventaja por aquí, una ventaja por allá, un cambio, una diferencia. No, debería ser un sistema de tasas razonables para todos por igual, con trámites, ¿cómo se llama?, burocráticos sencillos. Pero como te digo, no es el tema. Los decretos no deberían ser de esa naturaleza. Deberían ser cosas más, digamos, más sencillas, más simples, que sean útiles, pero más simples. Más aplicables a una realidad, por supuesto. Al momento, y como te digo, al hecho de no haber discutido, por ejemplo, el Ecuador necesita una reforma laboral, ¿no? ¿Te puedes lanzar a una gran reforma laboral a través de estos decretos ley? Yo no creo, no me parece correcto, porque, ya te digo, las leyes hay que discutirlas, hay que procesarlas, ¿no? Si no, el siguiente, ya te digo, te cambia completamente y no pasó nada. Ahora, si, por ejemplo, se decidiera en materia laboral atacar un tema, no la reforma laboral, sino un tema como la jubilación patronal, por ejemplo, eso me parecería más sensato. Estás atacando un tema en el cual mucha gente está de acuerdo que es un sistema muy malo en el Ecuador, la jubilación patronal. Entonces, eso se podría mejorar. Pero si me entiendes, la gran reforma no me parece que se puede hacer ni se debe hacer a través de decretos ley. Ahora el tema de el riesgo país. Estamos viendo que el día de ayer ya casi llega a los 2.000 puntos, una vez que el presidente Guillermo Lasso declinó su candidatura. ¿Qué se viene ahí? Porque ya estamos en un país donde efectivamente están unas próximas elecciones, donde el tema de ni siquiera el petróleo está seguro, porque justamente en las próximas elecciones vamos a ver el tema de la consulta sobre la explotación de estos campos. Entonces, ¿qué se avisora ahí? Bueno, el tema del riesgo país hay que recordar que es una medida a nivel internacional de si los inversionistas internacionales piensan o no piensan que el Ecuador corre el riesgo de no poder cumplir con sus obligaciones de deuda, de pagar la deuda. Entonces, obviamente, los inversionistas internacionales en este momento dicen, caramba, ¿quién será que gana las elecciones? El que gane mantendrá una línea de seguir pagando la deuda o no. El precio del petróleo está más bajo que antes. Luego hay este tema, como tú bien dices, del Yasuní, que hay esta consulta que les pregunta a los ecuatorianos, ¿quieren ustedes básicamente dejar de producir en el Yasuní o no? Y yo te digo una cosa, me parecería una locura que digamos eso en el Ecuador. Yo no quiero producir nada en el Yasuní, porque debemos estar conscientes que sí se puede sacar petróleo del Yasuní de manera responsable con el medio ambiente, etcétera. O sea, no hay ninguna razón de ninguna naturaleza para decir yo no quiero sacar nada del Yasuní. No, sí se puede usar ese petróleo de manera responsable, y eso es lo que deberíamos hacer. O sea, la respuesta a esa pregunta debería ser no.
No, yo no estoy a favor, de prohibir, digamos, la producción en el Yasuní, ¿no? Esa prohibición es una tontería, pero bueno, entonces también dicen eso, entonces todo eso aumenta el riesgo de que eventualmente un nuevo gobierno no quiera pagar la deuda, por eso ha subido el riesgo país. Pero yo te digo una cosa, me parece a mí más importante que ese riesgo país, el riesgo que todos nosotros percibimos en la vida diaria. Es decir, nos parece que hoy en el Ecuador es más fácil hacer negocios, contratar gente, ampliar la tiendita de la esquina, hacer una gran inversión o grande o chiquita, en fin, comprar algo. Nos parece que eso es más riesgoso o menos riesgoso hoy en el Ecuador. Y yo creo que la percepción en general es que hoy es más riesgoso, ¿no? Dadas las circunstancias que vivimos diversas, incluyendo la inseguridad. Entonces, ese riesgo que no se lo mide, digamos así, ese riesgo a mí me parece, en cierta manera, más importante que el llamado riesgo país. Claro que sí, 7:54 de la mañana. Le agradecemos al economista Pablo Lucio Paredes por haber hecho un análisis, un recorrido ahí de todo lo que definitivamente se necesita hacer en materia económica aquí en el país. Mil gracias por haber estado Muchas con nosotros. Muchas gracias, un abrazo a todos, cuídense, chao, chao. Muy amable, gracias. Pero bueno, Lorena, aquí hemos analizado y tal parece que todo el mundo sabe lo que se tiene que hacer. El tema es quién ejecuta, porque ahí es donde siempre vemos las trabas o quizás el poco compromiso para poder darnos esas respuestas. Lo que tú dices, ahí la Pablo voluntad. Lucio Paredes dice el tema de la jubilación patronal, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Sin desmedro de no darle respuesta a los derechos ya ganados, en ese sentido. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, el tema de las reformas laborales? Sin también soslayar el tema de los derechos también adquiridos en ese sentido. ¿Cómo generamos más empleo? Claro. Tú decías, sí, la situación se viene compleja por el tema de que, bueno, tenemos en las elecciones el tema del Yasunidos. A ver, ¿se preserva o no se preserva esa zona? Con gran potencial en el tema de petróleo. Y por el otro lado, nosotros todavía nos basamos en el tema del petróleo y ya las otras naciones van por el otro lado. Entonces, así es, bastante complejo porque sabemos, hay muchas voces que dicen todo lo que se tiene que hacer. El tema es cuándo lo podemos hacer, quién lo ejecuta, quién trabaja definitivamente en eso. Claro, y la voluntad, sobre todo es la voluntad, las ganas de querer trabajar y hacerlo bien. Y por supuesto, obviamente, al momento de que una asambleísta presente un proyecto de ley, ese proyecto de ley tiene que estar avalado desde la parte de la academia, desde la parte de la experiencia, desde la parte de quienes van a ser los beneficiarios directos de este proyecto de ley, es decir, la sociedad. Una vez que se tiene todo eso levantado, ahí sí proponer, y no solamente proponer, sino que ejecutar para beneficio de todos, que es lo que estábamos viendo en el anterior gobierno, y hay que decir porque efectivamente ahorita no tenemos un gobierno liderado por los asambleístas, donde había un divorcio entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y qué provocaba eso? Retrasos, peleas, discusiones, como digo yo, estar metiéndose en la vida de las otras personas, viendo, investigando, en vez de ponerse a trabajar, que para eso nosotros los escogemos. Así es, 7:56. Bueno, compartimos con ustedes rápidamente reporte de lo que ocurre en el tránsito. Desde las cámaras de videovigilancia de la Corporación de Seguridad Ciudadana se capta hace pocos minutos un accidente de tránsito en la avenida 25 de Julio y Antonio Ante. Afortunadamente ahí ya la ATM Tránsito también y muchos otros miembros acudieron al sitio para poder rápidamente despejar la vía, porque ya sabes, son 7:56. Hay muchos que el jueves ya se les queda un poco la sábana pegada, la conchita también, porque hace cierto friecito, por lo menos para las personas que se les hace friolentas. Y se levantan un poquito tarde y bueno, y ahí son vías que definitivamente necesitan estar totalmente despejadas porque se observa movilidad reducida. Así es, y también tenemos movilidad reducida en la parte del viaducto La Prosperina, tenemos a la avenida Narcisa de Jesús, tenemos también en la 25 de Julio. Recordemos que estos son sectores bastante transitados en estas horas pico, así que manejar tranquilos. Así es, conducir con mucha precaución y bueno, pues... Y prenda la radio ahí, distráigase. Claro, y darle buena cara también a este jueves. Recuerden, estamos en la 98.9 de frecuencia modulada, si está yendo en su vehículo o si nos está escuchando desde casa, pero también nos encuentra en nuestro canal de YouTube, Radio I99, para que nos den... like y la campanita también que nos activen. Nos vamos a un corte. Vámonos a una pausa comercial, enseguida volvemos con más.
Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Para CNT es un gran orgullo cuando las cifras hablan por sí solas, pues en enero de 2023 la corporación generó un superávit de $1.6 millones, a diferencia de los 4 años anteriores en el mismo periodo. En este primer trimestre del año se han recuperado líneas de negocios que venían cayendo desde el 2019. Hay una disminución en la tasa de cancelación de suscripciones en el servicio móvil avanzado y televisión. En cuanto a telefonía e internet fijo, así como transmisiones de datos, la tasa de cancelación de servicios también disminuyó. CNT está comprometida con la rentabilidad social, en conectar vidas y a todos los hogares ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. *611, operador CNT. CNT Corporativo, @cnt.gov.es. Autorización número 0004. CNE, Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023. Si la placa de tu vehículo termina en 5, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de junio. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el Centro de Matriculación Norte, vía Adaule o Sur en la avenida 25 de Julio. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 5 realizan la revisión en junio. La ATM trabaja por tu movilidad. Autorización número 2801. CNE, Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023. ¡Atención, Guayaquil! Eta Fashion abre las puertas de su nueva tienda departamental en Mall del Sol. Encuentra lo mejor de moda, belleza, hogar y tecnología en un mismo lugar. Te esperamos este martes 6 de junio en la gran apertura. Las primeras 300 personas en ingresar a la tienda llevan regalos gratis. Si eres uno de los 3 primeros, ganan tarjetas de regalo Eta Fashion de hasta $300. Vive una experiencia única para la ciudad en la gran apertura de la nueva tienda Eta Fashion en Mall del Sol. ¡Te esperamos! A papá regálale fútbol de primera. Solo con American Express de Banco Guayaquil vive una experiencia exclusiva para 2 personas para ver un partido de la Premier League del Brighton. Del 1 al 30 de junio participa por cada $100 en compras con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en futboldeprimera.com y descubre todo lo que incluye esta experiencia. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. En el nuevo Thomas More nos divertimos aprendiendo tanto que hasta mi papá quisiera estudiar aquí. Porque con el nuevo sistema 4Cs Learning System del Thomas More desarrollan su pensamiento crítico y habilidades comunicativas, exploran su potencial creativo y hacen trabajo colaborativo para que lleguen hasta donde sus talentos los pueden llevar. Así, ¿quién no quiere volver a ser niño? Para vivir el futuro de la educación, Thomas More, hasta donde sus talentos los pueden llevar. Somos más que asfalto y concreto. Somos servicios sociales a la comunidad, con grúas, ambulancias, asistencia médica y mecánica, sin costo alguno. Llámenos al 1-800 Concesiones. El permanente mantenimiento de la red vial concesionada ha dinamizado la economía de la provincia gracias a la Prefectura Ciudadana del Guayas, que mantiene el subsidio del peaje para seguridad y beneficio de los usuarios. Las concesiones viales, en coordinación con la Prefectura Ciudadana del Guayas, impulsan el desarrollo de nuestra provincia y del país. El mejor internet lo tienes ya con CNT fibra óptica. Navegarás sin parar. Llámate ahora y recibirás el 25% de descuento. El 25% de descuento. Contrátalo ya. Cero costo de instalación. Cero costo de instalación. Para navegar, para chatear, para compartir, para estudiar. Imagina despertar cada mañana con la mejor vista panorámica de la ciudad y del río Guayas. En You Guayaquil, el diseño y la comodidad se combinan para ofrecerte una experiencia de vida única. Espectaculares áreas comunales diseñadas por el renombrado diseñador Philip Stark, todas pensadas para el relax y la diversión dentro de la seguridad de tu hogar. Visita hoy nuestro departamento modelo y sumérgete en el lifestyle You Guayaquil. El arte de vivir alcanza una nueva altura. Un proyecto Uribe Schwarzkopf. Para más información visita www.ugne.com. Amazon llega al Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá
a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. CNT pone a disposición un nuevo portafolio de servicios para almacenamiento, cómputo y seguridad de la información, que además contiene nuevas funciones como analítica de datos e inteligencia artificial. Esta alianza permitirá que la corporación esté a la vanguardia de servicios tecnológicos, no solo en el ámbito local, sino también internacional. CNT está comprometida con la rentabilidad social, en conectar vidas y a todos los hogares ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT Corporativo, @cnt.gov.es. Autorización número 0003. CNE, Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023. Vive el placer y la frescura de la flor de Jamaica de Agrogallo. Hidrata tu cuerpo y refréscate con una bebida completamente libre de azúcar y rica en antioxidantes. Prueba la flor de Jamaica de Agrogallo y disfruta de su sabor y sus beneficios todos los días. Encuéntranos en Mi Comisariato y síguenos en Instagram para más información en @agrogallo. Agrogallo, salud y belleza.